Buenas, buen día, buenas tardes. Bueno, hoy es viernes 13 de octubre, y vamos a empezar una nueva entrevista. Hoy voy a ir a la ciudad de La Paz. Hoy estaré en Bolivia. Los invitados de hoy son LPBO, es una pareja de Bolivia. Así que ahora mismo los voy a invitar, así ya vamos a ingresar. Buenas, Eva. Eh, Perdón. Ahí le mandé el link. Eh, Ella es Luciana Lugones. No, perdón, Lucía Lugones. Y él es Luis Ferlán. Ahí justamente se conectaron. Ahí les mando la invitación para transmitir juntos. Tienen que poner OK y ya van a aparecer acá abajo en la mitad de la pantalla. Ahí vamos. Eh, Estamos con Lucía y Luis Fer del FBO. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, ¿Qué ¿ustedes? tal, Adrián? Bien, Muy bien. ¿Qué cuentan? aquí con un poco de calor, ya va a empezar el verano. Ah, Sí. están igual que nosotros. Igual acá está medio fresco ¿Sí? todavía. ¿Qué tal La Paz hoy? ¿Cómo es un día de La Paz un día en La Paz? Oh, Un viernes. y en realidad La Paz es bastante frío, pero la radiación solar es tan fuerte que tienes unos momentos de frío terrible y luego calor terrible, entonces no hay un intermedio. Cuando hay sol, te estás muriendo de calor y cuando hay sombra, te estás muriendo de frío, no hay un intermedio. Un poco seco, así. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Y la ciudad hoy cómo están? ¿Bien? Es un poquito nublado, por suerte, así que no hace tanto calor, Caótica como pero siempre, caótica, como siempre, Caótica. caótica como cualquier ciudad. como cualquier Bien. ciudad. ¿Los dos estudian en La Paz? Sí, 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 en la Nacional. en la pública, que es la mayor de San Andrés, Sí. la UNSA. Eh, sí, 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 ahí. Hace una semana fui jurado de un workshop allá en La Paz. sí, 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 vimos, vimos. justo de eso estábamos comentando. Eh, Me Estaba, tocó, pero ustedes no fueron alumnos, no, ustedes son profesores, Bueno, no participaban. yo soy profesora ahora de la Católica, no de la Nacional, pero sí, ya no Bien, somos sí, alumnos hace un buen tiempo. pero vimos que estabas ahí Bueno, con sí, Miguel, con está, Rosana, sí, con Vidi. ¿Qué está. tal bien. qué tal estuvo el workshop? Muy bien, la verdad que bien. Igual era todo virtual, tuve que hacer un video criticando los trabajos de los alumnos. Así Ah, que dirán ellos con cómo una habrán llegado mis palabras. ¿Cómo se la tomaron? No lo sé porque no había intercambio, era solamente el video y Ah, lo no, veían no ellos. fue, no fue así más, no fue interactivo. Claro, sí, exactamente. Ah, Eh, bueno, si tienen que hablar un poco de su trabajo, cómo se ven o qué dirían de su propia obra? Acá tenemos unas imágenes. ¿Cómo, cómo explicarían, por ejemplo, este proyecto? ¿Qué dirían de él? Bueno, este proyecto es muy particular porque empezó primero con una investigación que hicimos en la oficina de vivienda social, donde se abarcó el tema de la vivienda mínima, porque ese es un bloque muy chiquito en realidad, es 6 por 6 6 por 6. por 6, es casi un cubo perfecto. Entonces, el reto ahí era hacer una vivienda con el menor presupuesto posible, ¿no? Y por eso se llama también vivienda experimental, porque hubo la experimentación en dos sentidos. Primero en el sentido constructivo y después estaba
como puedes ver ahí, los muros de piedra. Sí. En la ciudad son muy comunes. A lo largo de toda la ciudad, tú puedes ver estos muros, pero siempre como muro lindero, como muro perimetral. O sea, jamás aparecen como estructurales, como basamento o que reciban cargas, sino que son súper estéticos y así. Entonces, la idea era plantearnos una técnica local y llevarla al máximo, ponerla en su punto crítico, digamos, y va más allá de lo estético, ¿no? Y por el otro lado, el otro lado experimental era si podíamos construir una vivienda mínima con una nueva técnica, pero también sin pasarnos el presupuesto de una construcción convencional, ¿no? Y tanto de ese efecto como el que estás mostrando ahora, hay un poco también la exploración del lenguaje local, porque La Paz, o sea, uno ve, La Paz es una ciudad llena de montañas, ¿no? Así que tiene topografías muy interesantes. Y la gran mayoría de la ciudad está construida con ladrillo visto de 6 huecos, ¿no? Que acá es considerado como algo no acabado, entonces las viviendas que son, digamos, entre paréntesis, las bonitas, llenos de reboques y aluminios, entonces hay también un poco una exploración del lenguaje de los materiales que tenemos, pero que no se ven de esa forma, ¿no? Entonces, tanto con el ladrillo, con la piedra, entonces hay mucho de los lenguajes materiales que nos interesaba mucho, sobre todo explorar, ¿no? Porque todo es un proceso. Y ¿Y también, cómo? Sí. no, quiero decir que también recurrimos a una reflexión del Rafa Iglesias, que decía que el cuadrado es la forma geométrica que con menos perímetro te lanza más área, ¿verdad? Entonces también por eso es un 6 por 6 por 6. ¿El Entonces, Rafa nuestro, el sí, Rosarino? sí, sí, Rafa Iglesias. Mira, Sí, ¿cómo sí. llegaron a él? Uf, En realidad lo conocimos un poquito, unos segundos, pero vimos su charla en el Americano del Sur, en Paraguay. Bien. Y porque también vivimos en Paraguay un tiempo, entonces fue una de las primeras cosas que vimos de Rosario y eso es loquísimo, Rafa. Muy lúcido. sí, Sí, un referente latinoamericano para nosotros, Fuerte. fuerte, fuerte siempre. muy bien. Las reflexiones que tenían eran increíbles. ¿Y por qué tenían esta necesidad de generar esta vivienda mínima? ¿Por qué los 6 por 6? ¿Fue una Porque cuestión del cliente? ¿Fue una decisión de ustedes? Porque además son 6 por 6 en dos, ¿no? En dos niveles. ¿Por qué el 6 por 6? eh, uno era por el presupuesto. El presupuesto siempre te condiciona en muchos sentidos y era meter el programa en 6 metros, de 6 por 6. O sea, era lo que nos daba los basamentos del muro, del entrepiso. Y en realidad el tema de vivienda social es un tema que siempre nos ha interesado y que lo hemos explorado sin clientes, ¿no? Esta ha sido una oportunidad para aplicar algo que habíamos ido trabajando ya hace un tiempo, más bien, y nos cayó como anillo al dedo, pero o sea, el tema de vivienda social como tal es algo que siempre nos ha interesado y lo hemos ido trabajando como algo que hacemos mientras tenemos también otros trabajos, ¿no? Entonces, Bien. ha sido un buen momento para aplicarlo. ¿Y Y por también qué? Sí. el 6 por 6 estaba bien ligado a las limitantes de los metros cuadrados y el dinero que tenía el cliente, porque realmente tenía muy poco y quería hacer algo muy puntual, así que eso fue también el resultado de muchas cosas, ¿no? Una vez es el dinero, los intereses personales que tenemos y la materia. ¿Y por qué creen que, bueno, el otro día están hablando con Cristian Salazar, él me contaba esta cuestión de, bueno, de la ciudad de La Paz, esta autoconstrucción, ¿no? Que medio como lo dijeron ustedes, Ajá. del ladrillo hueco a la vista, ¿no? Porque una cuestión de separarse, bueno, vengo del campo y no revoco, y después vos dijiste, las familias más estéticas revocan, ¿no? Como diferenciadas, Sí. y no usaban la piedra, ¿no? Como si fueran muros medianeros. ¿Por qué creen que teniendo la piedra, un elemento tan noble,
eh, no lo usan como muro, como estructuras, como lo están utilizando ustedes en este caso. ¿Qué sucede ahí con la piedra? Que la tienen a la mano. O es un ambiente rocoso aparte. Sí, o sea, y en realidad uno cuando hace un muro de piedra así como tal, cuando no es tan estructural, es un poco costoso, es un poco costoso. Entonces, Ah, lo que hicimos acá fue en realidad sacarle el provecho a los diferentes sistemas constructivos porque es una mezcla con piedra, un poco con madera, un poco con acero, para sacarle el provecho a todas las capacidades portantes, en este caso que tenía el muro de piedra, porque en vez de tener una serie de columnas es piedra, pero no se usa mucho porque como muro, como un cerramiento, sí es un poco más costoso que un muro de ladrillo, por ejemplo, ¿no? y ahí Entonces, se ahí ve, lo ¿no? hemos Que tenés la usado como estructura ahí muros de portantes. interior Pero dentro de la madera. en este caso, por ejemplo, era un poco inteligente trabajar este tipo de muro, porque muy cerca hay unos ríos, entonces el material era muy barato. Prácticamente se pagaba solo el transporte del material, entonces nos salía, si hacías el presupuesto de un muro de doble de ladrillo convencional, más revoque, más pintura, más etcétera, etcétera, salía casi lo mismo que un muro de piedra. Entonces decidimos eh, irnos por este material, que aparte respondía a otras cuestiones que también nos interesaban, que era también como decía Lucía, la identidad local, la técnica local, el conocimiento que está ahí y muy pocas veces es explorado, ¿no? Ok. Montañas, ¿no? Nos encanta. Era como que se relacionaba muy bonito con las montañas y con las mismas texturas que tiene la topografía de la ciudad, Sí, que es bien interesante. y nos gusta mucho la arquitectura que hace Mauricio Rocha también, porque él dice que la mejor arquitectura es la que pasa de ser percibida. Bien. Y era algo que lograba, ¿no? La piedra, como puedes ver en esa imagen Donde está donde, solo el cubo, donde está solo el cubo de lado. un poquito más arriba, más arriba. La del medio, la del medio. Esa. Esa, Es así, como que queríamos que se pierda entre la visual y la perspectiva de las las montañas, ¿no? montañas. Sí, porque entras al terreno casi con una visual como esta. Entonces, la primera impresión que tienes, Un poco borroso. a veces no sabes lo que es un objeto, es una cosa, no tiene la pinta de una casa, de una vivienda, ¿verdad? Entonces nos parecía súper simpático y súper divertido esto de trabajar el proyecto así Bien. y que desaparezca ahí un poco entre las montañas, entre el color de la tierra, el color de la piedra, que somos muy similares, ¿no? Claro, porque tampoco se ve por una cuestión constructiva, tampoco ves el techo, Sí, ¿no? Ves sí, como es como una pared suelta, ¿no? Desde acá. sí, Como, Es como un plano ahí suelto, ¿no? exacto, sí, sí. La idea era como que no entiendas muy bien qué está pasando. Y la verdad es que La Paz tiene dos colores fuertes, que es el plomo, porque en todo lado hay tierra, y el naranja del ladrillo. Entonces es así, plomo con naranja. Todos los colores que me bien. gustan. Ah, pues también el color de la madera fue también ahí anaranjado, o es la madera que está en el lugar. No, era la madera que conseguimos. No era tan Sí. naranja en realidad. Era un sistema constructivo que no es muy explorado acá, pero que nos salía en costos lo mismo que un muro de ladrillo. Bien, Entonces queríamos como que darle esa calidez, como puedes ver en las fotos de interiores, está. trabajar esa sensación de atmósfera, de experiencia, la experiencia del usuario, la experiencia del que va a recorrer esos espacios. Y también un poquito la dualidad entre materiales, ¿no? Porque la piedra es un material súper frío, un poco tosco, un poco rudo, y la madera es un poquito más fina, más cálida. Entonces ahí también hay una dualidad de conceptos que nos parecía súper simpático y como que explorar, ¿no? Y otra pregunta que por acá estaba viendo esto. Ujú. Contanos qué es esto, porque esta secuencia está buenísima, pero ¿qué es? Ese es otro proyecto que para una fundación que es la Fundación Flavio Machicada, que son unos amigos cercanos muy queridos. Ellos tienen una fundación que es en una casa patrimonial y
a ellos tienen una particularidad de su Listo. museo, que es que tienen un ingreso, que es un pasillo tremendamente largo. Y en una época se les cayó ese muro porque era un muro de adobe, es una casa poco antigua. Y lo que nos habían pedido era algo tan simple como hacer un muro de cerramiento, que Esto, Exacto, exacto, eso. Eso es parte de ese muro. Y nos habían pedido que hagamos un muro de cerramiento, además en plena pandemia, de lo más simple, ¿no? Un murito de ladrillo de 6 huecos que lo van a pintar y con sus columnas. Y era un espacio tan interesante porque era un pasillo tan alto, profundo, con un desnivel un poco fuerte, acá al que, costado. ajá, No, sí. o sea, ese detalle que tú nos mostraste, ese triángulo, era parte de una exploración un poco más tecnológica del muro, porque el muro como tal no tiene, o sea, no tiene columnas, o sea, tenía o como una columna un poco despelada, deconstruida, y es parte de la estructura del muro. No sé si ahí puedes contar un poquito más de eso. Sí, es que lo que normalmente se hace acá es que cuando haces un muro lindero, pones columnas de hormigón de 30 por 30 Cada 3 meses. cada 6 metros, cada 5 metros. Entonces, eso es lo que un albañil hace. Entonces, la cuestión era aquí que nos llamaron para hacer este muro lindero y nos dijeron, ya cotizamos con un albañil y nos cotizó tanto. Entonces nosotros queríamos, o sea, como que ya nos pusieron una condicionante, que era un límite de presupuesto, y era como con el mismo presupuesto que le había cotizado un albañil, podíamos nosotros hacerle un plus o cargarle de algo más a al muro lindero, ¿no? Entonces se optó por experimentar estas columnas que tú ves, porque en realidad son columnas, Esas varillitas que Estas. es, son nervios que están cada 3 metros, creo. Y esos nervios son los que refuerzan el muro, que es un muro de 60 toneladas, 30 metros de largo, creo que tiene, en una pendiente súper pronunciada, ¿no? sí tiene como Entonces, 5 metros de diferencia, el creo. desafío Ahí era se ve. cómo hacemos con el presupuesto que se hace un muro lindero convencional, algo más estético, más bonito y también la oportunidad siempre de experimentar y de generar conocimiento, ¿no? Con el material y Bien. todo eso. Porque a su vez tenían dos pendientes, ¿no? Tenían la pendiente como de ascenso, descenso y después te inclinabas por un costado, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, Es que es una particularidad que tiene La Paz. Cualquier lugar que vayas es así. O sea, todo es pendiente, unas un poquito más pronunciadas que otras, pero es definitivamente una de las condicionantes más grandes que tenemos para cualquier proyecto, ¿no? Y en realidad nosotros habíamos trabajado con ellos para hacer el proyecto de una nueva biblioteca, pero esto fue algo chiquitito que pasó en la pandemia, que para nosotros era una tremenda oportunidad para un poquito jugar con lo que ellos tenían. Entonces había todo un tema de la contención del espacio, del silencio, porque es como una peregrinación para llegar a la casa, es un camino un poco largo. Y queríamos un poquito experimentar eso con el material y las Y condicionantes. después también tiene trabajo de paisajismo, porque Sí, un también hay poco. una vinculación con el agua, la lluvia, ¿no? La pendiente, las plantas, ¿no? Ahí hay otro trabajo. sí, en realidad hay esta fundación, la Sale Machicado, es una fundación que hace 100 años empezó y pasaba música para los vecinos del lugar. Porque antes, hace 100 años, no había los tocadores de vinilos. Entonces, esta fundación fue la primera que consiguió un reproductor de música. Era la primera Sí. vez que se podía escuchar una canción dos veces, por así decirlo. Y entonces se hizo súper famosa pues, por su ingreso. Cuando hicimos la investigación, digamos, del proyecto, nos contaban de cómo se llegaba a las flaviadas y todo el mundo reconocía este pasillo que tú ves como una parte esencial de la actividad de las flaviadas, de cómo era, como decía Lucía, esta peregrinación hacia la fundación. Entonces Bien. queríamos ver cómo cargábamos o cómo adaptábamos este espacio a lo que es la fundación, a lo que es la actividad de las flaviadas. Entonces era Bien. construir
un espacio o más o menos, en realidad no es construir un espacio, sino es construir un silencio, construir un vacío. Entonces era de cómo podíamos contener un vacío entre planos, ¿no? Y por eso también está lo que tú dices de la vegetación. Entonces era una experiencia al tacto, una experiencia en el recorrido, una experiencia sensorial en los olores, en los colores, y ahí se trabajó mucho el paisajismo. Bien. No, y tenía la particularidad de Ahí que estuve tenía una viendo que... Sí, no, no, solo para complementar que tenía sí, la particularidad, corría una vertiente por abajo, entonces la vegetación crecía locamente. bien. Ahí estuve viendo que, claro, cuando estuvieron en Paraguay estuvieron con Miguel Duarte, porque han hecho un concurso juntos con TDA. Sí, Sí, el de el de la las centralidad. centralidades, sí. Y en realidad, Luis trabajó con Miguel en un tiempo en Paraguay y después cuando volvimos tuvimos la suerte de participar con él en este concurso que, bueno, sacamos tercer lugar, pero fue una experiencia muy bonita porque Miguel es una persona súper, súper interesante, además muy, muy amigable. Se está Sí, escuchando, así que hablemos sí, bien de sí, sí. Miguel. Ahí lo vimos. Sí, siempre está apoyando Miguel. Sí, Pero fue gran un amigo. concurso súper interesante porque Este, en realidad, ¿no? sí, 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 es. que se llama centralidades, que el punto era crear nuevos nodos en la ciudad para descentralizar todo lo que es la burocracia, etcétera, etcétera, y los servicios. Pero al mismo tiempo es un programa que está supuestamente auspiciado por el BID, por el Banco Internacional de Desarrollo, que cuando haces una reflexión sobre el proyecto que estás haciendo y de cómo se va a desarrollar este proyecto, es súper contradictorio, ¿no? Porque la idea es poder llevar programas y servicios a los lugares más alejados de la ciudad, pero al mismo tiempo estos programas y estos servicios que se van a convertir en nuevos centros, lo que hacen es desplazar a la gente. Entonces, Mm. era como, ¿de verdad queremos participar en esto? Sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encararlo? ¿No? Y entonces lo encaramos desde ahí, diciendo que era un concurso mal planteado, que lo que hacía no era llevar a la gente nuevas cosas, sino que más bien era repelar a la gente. Entonces, desde un principio ya sabíamos que íbamos a A perder. perder. Entonces no se hizo el concurso para ganar, sino se hizo el concurso para Proponer. poner sobre, para poner sobre la mesa esa reflexión, ¿no? De cómo hacemos ciudades, ¿no? En siglo XXI. Y si de verdad estamos haciendo ciudad o si de verdad estamos haciendo otra cosa, ¿no? Pero fue un Bien. concurso súper interesante, súper... Súper lindo. Nos divertimos muchísimo, ¿no? Y Y, poder... sí, y por qué eligieron Asunción? ¿Por qué quisieron ir a Paraguay? Como que Eh, hay dos respuestas, aquí ¿no? hay dos respuestas. Porque yo primero, o sea, yo fui a Paraguay a ver una charla de Peter Hunter, justo en la que estaba Rafa en el Americano del Sur, justo al terminar la facu, y me quedé. Y no volví a Ah, hacer. te fuiste de viaje Me solamente fui, para ver ajá, a Peter. me fui a la charla y ahí vi el trabajo de todos. Al final terminé trabajando en lo de Solano Benítez, pero me impresionó tanto que directamente no volví. O sea, me quedé Hizo las maletas para 2 semanas y se y quedó me dos quedé años. 2 años casi, sí, Ah, exacto. fuiste, y fuiste ahí y te fuiste quedando en Sí, Asunción. no, fui a quedar. Así, avisé nada más a mi familia que no volvía. Y era súper Uh, oportuno porque recién había terminado la universidad. O sea, terminé la universidad en diciembre y me tomé unas vacaciones y luego fui en abril y y me quedé de entrada. y trabajaste con Solano. Fue antes, ¿no? Sí, trabajo con Solano. Y yo fui un poco antes porque hubo la Arquisur aquí en La Paz, donde conocí a Sergio Fanego. Sí. Y Sergio Fanego me invitó a hacer pasantías en su oficina, que era con Miguel Duarte en ese tiempo. Y igual fui a hacer pasantías 3 meses y me quedé un año, ¿no?
No, el Y ahí tereré, esa es la culpa del tereré. Sí, la Pilsen o el la pilsen y el Teneré, tereré, ambos. Igualmente importante. Bien. pero ahí, ¿Y, ahí, y qué ahí- sienten qué sienten que de Asunción, qué llevaron a La Paz? ¿Qué sienten que de la experiencia de La Paz llevaron a Bolivia? ¿Qué aprendieron? hacer arquitectura. En ¿Sí? realidad, en realidad, por ejemplo, para mí personalmente, fue mi primera experiencia con la arquitectura, ¿no? A pesar de que ya fui a la universidad, nunca había experimentado la arquitectura como de verdad es, ¿no? O sea, un edificio sí lo había experimentado, obviamente, pero la arquitectura no, hasta ese entonces. Entonces ahí entendí lo que era arquitectura, o por lo menos ellos me enseñaron lo que era arquitectura. Se podría decir que de la escuela paraguaya, y eso es lo que trajimos, ¿no? Por eso nuestros proyectos son igual, siempre experimentales en el sentido constructivo, pero también son reflexivos, muy críticos, eso creo. ¿Y A mí una de las... cómo te diste cuenta de eso? ¿Cómo te diste cuenta que aprendiste arquitectura y en La Paz no? ¿Cómo es? Porque uno capaz uno no se da cuenta porque eh, Sí, 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 sí. La verdad es una pregunta muy difícil de responder porque yo me acuerdo que en esos años yo tenía una reflexión que era que si tú estás si en el bosque se cae un árbol y tú no lo escuchas, ¿hay sonido o no hay sonido? Y lo mismo yo lo traspasé a la arquitectura cuando era joven y era, porque ahora si, sos un si mayor. hay si hay un edificio. Más joven. Si traemos al arquitecto más capo del mundo y hace el edificio más bello, pero nadie lo experimenta, hay arquitectura, Mm. entonces ahí fue donde yo experimenté arquitectura, ¿verdad? Y Bien. ahí entendí un poco por dónde iba más o menos esa pregunta de qué es arquitectura, ¿verdad? Que es una pregunta sin respuesta. Y, y hay una obra específica paraguaya que en Asunción que estabas caminando y dijiste, upa, ¿qué pasó Mm, acá? o sea, sí, sí tengo obras que me han dicho, que he dicho, wow, upa, por ejemplo, La Casa en el Aire de Miguel, pero yo creo que es la narrativa de todos los proyectos en Paraguay, la El que, conjunto. ajá, es la narrativa que ellos han logrado construir, es la ¿Casa que, en el aire? sí, No, y además la manera, la capacidad que tienen ellos de entenderse a sí mismos, ¿no? Que para nosotros era algo que eh, Ah, no nos ha pasado. Los bolivianos, o por lo menos en la universidad, para quien tenemos, no lo teníamos, conocen, esta es la Casa en el aire. exacto, sí, la casa del aire. Sí, continúa, continúa. Bueno, perdón, y que nosotros teníamos una capacidad increíble de rechazar lo que somos, ¿no? Entonces, en la universidad, por ejemplo, siempre estudiábamos referentes que eran de Europa, que eran de Estados Unidos, y una de las cosas que a mí más me impresionó y me encantó de Paraguay era su capacidad de entenderse como sociedad, como personas, como ciudad, y darle una respuesta a eso, ¿no? Cosa que acá siempre nos habían dicho, en Bolivia no se hace nada, todo es malo, todo es feo, entonces la narrativa con la cual ellos cuentan su arquitectura sí era algo que creo que nos ha marcado muchísimo y también en parte de la razón por la que dice Luis que no habíamos experimentado la arquitectura, ¿no? No sé, si tú conoces algún edificio, alguna obra boliviana que te haya llamado la atención, no, porque no somos muy conocidos, ¿no? No, la verdad. y otra cosa igual que yo, por ejemplo, me sentí súper identificado con la arquitectura paraguaya. Bueno, sí, los edificios que me fueron contando mis invitados bolivianos, fui conociendo. Claro. Pero que no te hayan contado, que tú digamos, conozcas, es un poco difícil a No, veces. la verdad que no, es como que se ignora bastante sobre lo que sucede en Y Bolivia. eso es algo que yo igual me identifiqué mucho con la arquitectura paraguaya, es que
ellos no tenían grandes maestros, digamos, como Luis Barragán, o Eladio Dieste, o, o grandes maestros, ¿verdad? Como las Pablo escuelas, Méndez. o Pablo Méndez, como las escuelas grandes. Ellos hicieron su arquitectura ellos mismos, o sea, Mm. sin necesidad de un maestro que venga a dar un norte, ¿verdad? Entonces, cuando vimos a los paraguayos, dijimos, Ah, caramba, sí, si ellos también, si ellos pueden, nosotros, ¿por qué no? ¿por qué no? Entonces, Bien. eso fue algo súper Eh, Paraguay. Bien. Bueno, vamos a empezar. Yo les envié 100 preguntas, tienen que elegir 10. Eh, Arranquemos. Ya. A ver, Arranquemos. yo tengo la primera pregunta, que era un libro, una novela que puedas recomendar o con la cual trabajas. ¿Sí? Hay una novela súper interesante que a mí me gusta mucho de Ayn Rand, que es una persona bastante radical, pero que se llama La Rebelión del Atlas. No sé si la conoces, pero Ah, sí, la del... Sí. es súper linda porque hay unas reflexiones sociales como... Roward. ¿Cómo se llama? Roward. No. Roward, No, 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 ¿no? ¿No? ese es el manantial. Tiene dos libros. Tiene el manantial, que es The Fountainhead, Sí, que sí. habla específicamente de arquitectura, pero Ah, tiene, esta es la rebelión del Atlas, es tiene otro verdad. que es un poquito más largo, que es completamente aplicable a cualquiera, ¿no? Entonces, hay unas reflexiones bien interesantes de el colectivismo versus el individualismo, y tiene un plot muy bonito porque es una historia en la que Esta. todas las grandes exacto, exacto, todas las grandes mentes, los miembros más creativos, más productivos de una sociedad, empiezan a desaparecer, ¿no? Y no saben por qué o a dónde se van. Y ahí hay un héroe, que en el caso del manantial es Howard Ward, pero en este caso es John Galt, que empieza a como que quitar a los miembros más productivos, más interesantes de la sociedad, los que aportan el motor del mundo, y un poquito vas viendo cómo empieza a colapsar la sociedad sin estas personas. Entonces, es muy bonito porque hay una reflexión acerca bueno, nosotros como individuales o como seres colectivos, y a partir de esta desaparición colapsa el mundo, todo cae, y empiezan a construir una nueva sociedad con nuevos ideales. También habla mucho de capitalismo, de economía, y bueno, este autor es bien radical en su forma de pensar, pero es una novela muy bonita y muy aplicable a todo, ¿no? O sea, tanto esta como El Manantial también habla de los ideales como profesionales y el no caer bajo los estilos o bajo las normas o las modas. Entonces, es algo que, si bien pues lo leí o sea, cuando estaba en la universidad, me ayudó mucho a entender un poquito mi lugar y cómo podríamos nosotros pensar y actuar en relación a cualquier cosa, ¿no? Entonces, es una novela súper bonita. Es larga también. Sí, es muy larga. Yo la conozco, pero no la he leído. ¿Y sos de leer a Annie? ¿Annie Rand? ¿Ayn Rand? Sí, la conozco también, es muy similar. Pues eso, pero ¿sos de leerla a ella? ¿Has leído más cosas de ella? Creo que leí, ay, no me acuerdo, porque me acuerdo haber leído algo de ella en uno de sus libros en la U, pero no me acuerdo cuál. No me acuerdo cuál, pero me La que acuerdo no que... conocen es una filósofa rusa que va a vivir a Estados Unidos, porque en Rusia pasaban cosas, y es de 1905, estoy leyendo esto, ¿no? Al 82, para que se den idea de dónde trabajó. Y bueno, entonces, ¿has leído? O sea, esas dos novelas de Ayn Rand sí las leí, porque tiene una gran... libros muy pesados filosóficos, pero las Son, novelas sí me gustaban mucho. Porque sus libros más relacionados a la filosofía son mucho más pesados y son bien... son súper radicales, pero tiene un punto de vista muy interesante para mí. ¿Y sentís que esto que capaz de que eh, de los mentores o de las personas que hacen algo cuando dejan de existir, puede crear como esta nueva rebelión, como decía ella? ¿Lo sentís posible que suceda? Por lo menos en nuestra cultura, en Bolivia o en Yo creo Latinoamérica. o sea, la manera en la que ella lo pinta es tremendamente idealista, porque estás hablando de un idealismo pleno, ¿no? La gente en la vida real también tiene
nadie es tremendamente, totalmente o perfectamente creativo. Es muy ideal, pero yo creo que en cierta forma un grupo de personas que sí se juntan y que hablan de ciertos ideales o de una manera de trabajar, yo creo que sí es posible, no tan ideal como ella lo pone, porque es demasiado perfecto, pero si hay un pensamiento común, similar, tanto colectivo como individual, sí, pero no, no tan ideal como ella lo habla, ¿no? Porque es tremendamente idealismo. Siguiendo su pensamiento, porque no me quiero meter en un conflicto, siguiendo esta cuestión de que en Bolivia no hay obras buenas de arquitectura, ¿no? Esto que ustedes están planteando y que sienten y que no tienen unos maestros como si tenían los paraguayos, ¿no? Sienten que ahora posiblemente en La Paz puede generar una nueva, como una nueva noción, una nueva arquitectura nueva. ¿Se sienten actores de eso o falta todavía para generar Eh, eso? Un Solano Benítez. Es que yo creo que no hay que inventar nada nuevo, sino que hay una línea del tiempo que ya empezó hace mucho tiempo y que está en continuo movimiento, digamos. Yo creo que la clave es saber leer esa línea del tiempo y ver cómo podemos formar una pequeña parte de eso que está ya pasando, ¿verdad? Entonces, no creo que sea cuestión de ser maestros o de buscar maestros, sino pues, es más cuestión de formar parte de Como que continúa Okay. la narrativa, ¿no? De ser parte de la ser narrativa. parte de la narrativa. Sí. ¿Pero creen No que sé, ahora está esa narrativa? claro, claro, porque Bien, por lo menos la cultura aquí es muy fuerte, o sea, sí. viene desde 5.000 años, te digo, los antepasados que tenemos, la cultura tehuanacota, la cultura andina, todo eso ya arrancó, digamos, ya está. Y hasta el día de hoy sigue vigente, muy vigente, más vigente que en otros países, ¿no? Entonces yo creo que es poder entender eso un poco y ver cómo podemos formar parte de ese cuento que está pasando ahorita. Y yo creo que sobre todo es evidenciar todo eso que tenemos, porque las culturas, las maneras de reflexionar acerca de de quiénes somos no se toma mucho en cuenta, o sea, o no lo ven mucho en la arquitectura, por lo menos los arquitectos que han estado antes que nosotros han visto, eh, pero sí creemos que es algo que que sí se puede continuar, ¿no? Es un proceso, yo creo que va a ser un poco largo, pero yo creo que además la generación de la cual somos parte, que estamos un poquito más también globalizados, tiene todo el potencial de hacerlo, ¿no? Ok. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Ya, yo elegí una que era edificio corporativo de tu ciudad. ¿Perdón? No te escuché. Edificio corporativo de tu ciudad. Bien, ¿cuál? Y yo, en realidad, no hay un edificio corporativo como tal, pero en mi ciudad, en La Paz, había los tambos. No sé si alguna vez escuchaste de los tambos. No, para mí los tambos son donde está almacenada la leche de las vacas. No, el tambo, antes, en la época republicana, digamos, o sea, hay en la época Inca, hay en la época colonial y hay en la época republicana, ¿no? O sea, va evolucionando el tambo. Pero en la época republicana era un patio donde la gente del campo llegaba para vender sus cosas en la ciudad. ¿Esto? Qué bien. Eh, no. Creo que no vas a encontrar fotos No. porque es algo que pasó y no fue documentado, digamos. Ok. Pero te cuento un poco. Era un patio gigante donde la gente del campo llegaba con sus productos y intercambiaba. Entonces, tú llevabas lo que tenías y lo podías cambiar a cambio de cosas que tú necesitabas. Entonces, era un lugar donde se construía sociedad, donde se construía, donde los pueblos se unían, donde había el intercambio. Entonces era algo súper loco. No hasta hace mucho seguía habiendo aquí en la ciudad, incluso donde eran los estamos, ahora son mercados. Entonces se podría
decir que evolucionó como mercado, ¿no? Pero era algo súper increíble, súper loco, que pasó solo creo que aquí y en Perú. Sí, ahí estaba viendo que en realidad en Perú están estos tambos como más incas, decía. Eran como grandes plazas, grandes vacíos. Claro, eran patios que se llenaban y se vaciaban, se llenaban y se vaciaban. Igual hacían de alojamiento para la gente que llegaba, ¿no? Y ahí intercambiabas, te conocías, hablabas con otra comunidad, podías ver qué valor tenía lo tuyo y poder intercambiar con otras cosas. Y ahí te surtías, ¿verdad? Entonces me pareció súper bueno ver ese tipo de... Sí, exacto. Esa es más o menos la imagen que tenía un tambo. Antes eran gigantes, pero Pero en plena antes... ciudad. Claro, ese es un mercado, creo. Esos son Sí, los mercados de ahora. Esos ese es son un los mercado actual. sí, como son acá. Pero Es cierto. era una edificación súper particular de nuestra cultura, De intercambio, ¿no? del intercambio, del trueque. ¿Y era sin dinero siempre? O había cuestiones de dinero? ¿O era el trueque de un kilo de naranja por un kilo de papas? No sé. Claro, antiguamente era trueque, 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 trueque. trueque. Después, cuando ya llegó el colonialismo, ya Entró el dinero. apareció el dinero, ¿verdad? Pero te cuento que hace no mucho seguía habiendo el trueque en algunas partes, en, en algunas comunidades. Sí. Pero ahora ya, Bueno, casi siempre bueno, nosotros somos especialistas en crisis, ¿no? Pero acá, acá como en Buenos Aires, en bastante barrios populares, el trueque sigue funcionando hasta el día de hoy. La gente, hay mercados públicos abiertos, vos vas con tus cosas que querés vender y las cambiás por objetos, ¿no? Por ropa, por comida. Eso también es muy común acá, hoy en día, ¿no? y sirve como un espacio para unir, ¿no? Unir a la gente. Sí, O sea, o van intercambiando necesidades, ¿no? Esto no lo uso, te lo cambio. sí, sí, sí. Y sería buenísimo retomarlo, ¿no? Como una posibilidad de adquisición. Mm. Em, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Ya, ok. Había una que hablaba de espacio público, Mm. y en realidad es una mezcla de dos, espacio público y museo. Y hay un espacio público que tenemos nosotros, que en realidad están en unas ruinas que tenemos que se llama, o sea, las ruinas son Tiahuanacu, pero el espacio público es el templo semisubterráneo. Y es uno de los A ver, espacios, más despacio porque son nombres muy perdón, largos para escribir en Google. este Templo templo semisubterráneo. semi. Eh, Semi-subterráneo. Sí. Es un nombre muy extraño, pero así se llama. Y Acá está de en Tiahuanaco. Tiwanaco. Ahí Tiahuanaco. está, ahí vamos. ¿Este? Exacto, sí. Qué Ese, bonito. ese, ese para mí es uno de los espacios públicos más interesantes que tenemos nosotros en Bolivia, además que nos habla de una cultura precolombina que es la más fuerte que tenemos, pero nosotros, no sé si viste en algunas imágenes, no, o por lo menos en La Paz o en las zonas andinas, no tenemos mucha vegetación, no tenemos muchos espacios públicos tienen que son importantes, ¿no? Pero lo que me interesa Espacio de este, verde. exacto, espacio verde, lo que nosotros tenemos es tierra, arena, montaña, sequedad. Entonces, este espacio como tal es súper interesante y me encanta porque nos habla mucho de cómo nosotros también somos como socialmente, ¿no? Nos habla de la contención no de vegetación, no de agua, sino del vacío, del silencio, y explota totalmente el lenguaje que tenemos, ¿no? El lenguaje que tiene el territorio, el terreno. Es una ruina que se puede visitar hoy en día, pero para mí es uno de los espacios públicos más importantes que tenemos, más que cualquier plaza colonial que tenemos acá en la ciudad, porque los espacios públicos de la ciudad son completamente coloniales. Y ese para mí es uno de los lugares más bonitos como ruina, ¿no? Como Bien. espacio público.
¿Sabés cuál era la función o el programa de ¿Sabes qué? este? Era un espacio ceremonial, o sea, ellos lo consideraban como un espacio del mundo inferior, entonces ahí hacían rituales tanto de la gente que nace o de la gente que muere, pero era un espacio de rituales. Okay. También tenían todo un sistema de recolección de aguas súper, súper sofisticado para lo que eran. Pero era completamente ceremonial y tienen ahí unas cabezas que nos hablan también Estas. del mundo inferior, del mundo más allá, del mundo de más abajo. Pero como lugar de colectivo de contención social era súper fuerte, súper fuerte. Exacto. Así que cualquier nacimiento era como que se iba a este espacio y cualquier muerte también se iba a este espacio. No sé si era exactamente como tal, pero lo que sabemos era Ah, que estaban relacionadas con los rituales de la vida y la muerte. O sea, entonces yo creo que sí, las personas, o capaz las personas importantes, tenían algún tipo de ceremonia en esos espacios y se ocupaban masivamente, ¿no? bien. Y aparte es un gesto muy cálido, ¿no? Hacer un suprimido del terreno Sí. para crear un nuevo espacio. O sea, yo creo que es un gesto súper inteligente igual. Sí, la transformación del territorio ahí La transformación del es uno de territorio. los fuertes que tienen estas ruinas, que son Ustedes antes estaban hablando de su propia obra, ¿no? De la casa del muro de piedra, ¿no? Y, y uno observando, ¿no? La arquitectura, como dicen, precolonial, ¿no? Era de piedra. era. Eh, ¿Por qué saben? Capaz que no lo saben, ¿no? Pero ¿saben por qué no se continuó con esa construcción? Y, y yo creo que por la Digo ahí. moda, por lo que aparece y se establece como nuevo, como estético. Yo creo que es eso, porque Yo creo que, o sea, en parte históricamente ha habido un rechazo, ¿no? De eso por parte del colonialismo, ¿no? Siempre hemos intentado tener las No, referencias de no ser eso, de no ser español, ese bueno, pasado. exacto. Y Ok. incluso ahora, por ejemplo, los arquitectos que hablan, no sé si seguramente lo conoces a este arquitecto boliviano, a Freddy Mamani, Sí, que es el más conocido por tener arquitectura boliviana. Un poquito como que niega, ¿no? Hizo una entrevista hace unos años a la que fui y dijo algo tan particular que me interesó muchísimo, que dijo, nosotros también, o sea, nosotros, la cultura andina, los descendientes, queremos la modernidad, eh, pero no la podemos lograr, o sea, merecemos la modernidad, como que un poquito negando lo que tienen ellos, que es todo esto, que es la historia, que son las ruinas, que es Tiahuanaco. Entonces, la arquitectura que tiene no esto es. está tan relacionada sí, con, sí, sí. con lo que somos nosotros, ¿no? Es una cosa completamente distinta. Ahora, sí buscan ellos el simbolismo en las formas, en la cruz andina, en cosas así que son para ellos importantes, pero yo creo que hay mucho más que se puede hablar en torno a cómo nosotros ocupamos el espacio, cómo nosotros trabajamos los lenguajes, los materiales, mucho más allá de simbolismos, que es un poquito lo que hace la arquitectura de los cholets, ¿no? Entonces, Bien. si no hay mucha relación de eso con la arquitectura que hacemos ahora. ¿Y qué les parece a ustedes, Freddy Mamani? Yo creo que Freddy es importante como un icono social, porque nos habla de un momento muy importante como sociedad, que es, digamos, la importancia que le dan a la burguesía de las personas. Porque La Paz, como tal, tiene dos ciudades, que es la ciudad de La Paz y el Alto, y ahí hay un surgimiento importante social de las personas en la ciudad del Alto, que creo que es muy, muy válido, pero para mí es mucho más válido como o sea, como algo social, más que arquitectónico, ¿no? No me gusta ni me disgusta su obra, soy un poco imparcial, pero sí me interesa las cosas de la que habla él cuando habla de su arquitectura, ¿no? Y creo que la arquitectura es mucho más allá de un simbolismo, una forma, es una continuidad de la narrativa de quiénes somos, de cómo ocupamos el espacio, de cómo nos relacionamos. Entonces, a mí siempre me interesa reflexionar acerca de lo que hace, pero relacionado eh, a cosas más profundas que las formas y los simbolismos
visuales, ¿no? No sé si tiene sentido. Bien. Pero es Y, importante, o sea, es importante. ¿Y es él solo o hay o todas las obras que vemos que son así, son de él o también hay varios otros arquitectos que trabajan la misma estética? O sea, Hay otros hay arquitectos, otros. porque en realidad No es que son todos de él estos edificios. Es una moda. Puede O sea, ser. ahora es una moda en el Alto. Y Ok. es muy interesante porque, o sea, Freddy es el arquitecto conocido por hacer El Estrella. la estrella, exacto, pero hay varios arquitectos que intentan hacer, o sea, es una moda, que intentan hacer los mismos tipos de edificios, y esos tipos de edificios generalmente son los edificios con mayor inversión económica, que son más elegantes. Hay muchísimo dinero en estos tipos de construcciones, y son súper caros, son bien... sí, bien es de una burguesía, por es de así una decirlo. burguesía, exacto. O sea, no, No cualquiera. no se podría decir que es una arquitectura Popular. Popular, exacto. sino es de una clase, ¿no? O sea, muy poca gente puede adquirir ese tipo de arquitectura. Porque generalmente las personas que tienen de esta burguesía son personas que son comerciantes, entonces mueven una gran cantidad de dinero, venden, importan, exportan, entonces Sí, claro. tienen muchísimo dinero para invertir en estos tipos de edificios y son súper populares. Sí, y son comerciantes que están súper relacionados con el mercado chino Exacto, sí. y traen todo de allá. Traen todo de China. Entonces, dice que cuando van, ellos ven luces, ven colores en China y toda esta moda. Entonces, quieren traer un poco eso. Bien. Entonces, ¿Y el cholet sería como esta tipología? El ajá. cholet sería esto, la tipología de esta casa. Sí, es una tipología que tiene los primeros pisos como algo comercial, generalmente salones de evento, donde la gente hace sus fiestas. Luego tiene la vivienda, ¿no? La vivienda de varias familias, porque o sea, va un poquito más allá de la familia nuclear. Y en la parte de arriba tiene la tipología de como una casita como que colocada encima del edificio. Entonces va variando un poco, pero esa es generalmente la tipología. Pero como tipología es súper interesante porque para ellos el terreno tiene que producir, o sea, tiene que producir económicamente. Por eso hay estos espacios de comercio o estos salones de fiesta, ¿verdad? Ujú. Entonces, es como que el propio terreno tiene que producir ingresos. Entonces, eso es súper interesante. Y eso es algo... Así que, aunque muchos intelectuales lo buscan de intelectualizar todo esto, es puro capitalismo y puro consumo, al fin y al cabo, el cholet. Sí. Sí, o Como, sea, es pura venta, porque digo, vos se lo armaste en las tres etapas, ¿no? Es como, es un no, modelo más capitalista. no sé si venta, pero hay una parte social súper interesante que yo encontré un poco en un libro de Octavio Paz, que es El laberinto de la soledad. Que en El, una el parte, poeta sí, mexicano. que en una parte describe al cholo mexicano, que era esta persona que se iba a Estados Unidos, Sí, y que la describe como una persona que rechaza a su cultura, o sea, como que rechaza la parte mexicana, pero también rechaza la parte americana, o sea, gringa, digamos, y está ahí al medio y que no encuentra su identidad, ¿verdad? Entonces por eso él es así como es, así intenta llamar la atención, intenta no sé qué. Yo creo que la sociedad se encuentra, o sea, nuestra sociedad se encuentra en una situación similar, como que por una ese parte, proceso, como de rechazo de mis antepasados como, X. como que no queremos ser de acá, pero tampoco queremos ser como los otros. Entonces buscamos una manera de representarnos, ¿no? Entonces, Que es yo creo que válido estamos... también, ¿no? Cada uno vive Es un como proceso, es un puede, ¿no? proceso. Como No, te digo, es la línea del tiempo y está pasando. no, y como te decía, es importante porque representa un momento social importante para nosotros en el que ya no, porque es una sociedad que ha sido rechazada mucho, ha sido maltratada mucho y me parece muy bien que sientan esa necesidad de ser representados. Entonces, socialmente es tremendamente importante y es bueno porque... Y que tengan su propia estética también, ¿no? Que Exacto. se crean su propia estética. Sí,
Exacto, Bien. exactamente. Pasemos a Otra pregunta. otra pregunta. Ya, en una obra de Smiljan Radic, Bien. la casa Pité, no sé si la puedes buscar. Sí, casa, Pité, como suena, pité. ajá, Acá está. Pité. ¿Cuál es? No la conozco esta. ¿Esta es? Sí, sí, Mira vos, no me la hay, acordaba. pero es Bueno, esto. esa es, por eso me parece súper particular, porque es una casa que no parece casa, ¿verdad? Entonces, tú para poder experimentar la vivienda, tienes que despojarte así de todo lo conocido antes, porque empieza como este atrio, como como esta plaza, entonces ese entonces es una casa súper que a mí me parece súper increíble porque logra construir paisajes, logra construir territorio, Mm. eh, logra desaparecer igual al ojo del que está entrando y se camufla ahí un poco con lo que es el entorno. Una característica interesante de esta casa es que la casa, los espacios como tal, creo que son como 400 metros cuadrados, pero los recorridos y las terrazas son 800 metros cuadrados. Pero eso permite que haya una fluidez de espacios porque es en una pendiente súper fuerte, ¿no? Entonces la Y ahí casa, estamos viendo. sí, 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 tiene una parte que está flotando sobre el mar, tiene los cuartos que están incrustados en la montaña que son como cuevas y tiene una parte más abajo que está amarrada a lo que es la orilla del mar y está amarrado a lo que son los sonidos del mar, lo que golpea contra las piedras, ¿no? Entonces todo eso construye esta arquitectura, ¿no? Entonces una casa súper particular y súper buena como referente, ¿no? Como que Acá se está lo pierden el que decías del mar, ¿no? Acá como parece como hasta el mar está dentro de la casa Sí, en esta foto. sí, sí, está flotando ahí, es súper interesante. y como que se pierden el territorio ahí. Está inmerso. Sí, y además que Está. al ser un territorio tan fuerte, por así decirlo, Smiljan lo, lo describe como un sitio amable, ¿no? Entonces, todo eso a mí me interesa, ¿no? De cómo se trabaja, o sea, la destreza de dominar el territorio, de hacer lo tuyo y hacer este tipo de arquitectura que es súper Y a sutil, su vez, súper... delimitarlo, ¿no? Porque aunque tiene estos dos muros, Ajá. ahí de hormigón, que son diseños estructurales, porque estar colgando la casa que está abajo, eh, ¿cómo te delimita, no? Como diciendo, acá empiezo y acá termino, ¿no? Acá estoy yo. También hace el paisaje, pero también te lo delimita ese paisaje, ¿no? Y cómo sí lo delimita, pero al mismo tiempo desde la carretera puedes ver el mar, ¿verdad? Entonces, Sí, son límites, pero físicos, pero también son límites no físicos. Entonces, qué bueno. entonces es una jugada súper interesante lo que pasa ahí. Y las esculturas, ¿no? Que deben ser de Correa, ¿no? Seguramente. Y acá está el Sí, acceso que decías, ¿no? Acá abajo, y acá dentro de la casa. sí, ahí abajo está, ahí donde aparece la casa recién, ¿verdad? Y otra que se da circulaciones, que tiene todo, ¿no? Las pasarelas, todo. Sí, sí, sí. Qué bueno Y esto. otra, y amarrando a esto, había otra pregunta de una obra paraguaya Sí. que yo quería mencionar la Casa Fanego, la casa de Sergio Fanego que hizo Ah, que con... está ahí abajo también. Te visitaron todos tus amigos. Ajá, sí, ¿en serio está Sergio? Sí, está ahí dando vueltas. ¿Casa Fanego? Sí. Le vas a subir el ego a Fanego ahora. Sí, está buena la casa, está buena. Me prometió muchos asados, pero nunca fui. Pero así que el día que vaya a Asunción te digo que vayas también.
Ahí está, mira. Cuando lo hagan, yo me uno porque yo también estoy debida a un asado. A los dos. Ahí te manda saludos, mira. A los dos, Ay, Sergio. hola, Sergio. Sergio, Es una persona muy simpática, Sergio. Sí. sí, Vamos, ¿qué vamos a decir al aire ahora, no? Pero sí, es muy simpático. Ahí está. Bueno, ¿por qué le eligieron? Además de ser amigo de Sergio. porque la casa es sarcástica, es divertida, Es Ok. irónico. es irónica, es irónica, ¿verdad? Yo, por ejemplo, antes de ir ahí, sabía que el ladrillo era solo para hacer muros, pero ahí aparece como piso, como techo, como escalera, como límite, como no límite. Construye un silencio, un vacío ahí donde contiene la vida, contiene el hogar, ¿verdad? Y ahí no sabes cuál es la puerta, ahí desaparece totalmente los límites, se Acá está lo abre a la ciudad. que decías, las puertas, ¿no? Claro, no sabes cuál es ventana, no sabes cuál es puerta, no sabes cómo está sostenido eso o por qué está arriba del vidrio cuando se supone que el vidrio es el que se apoya en el muro. Entonces, es una clase de arquitectura esa casa, es una lección de arquitectura, ¿no? Y ahí ves esa columna que no toca ni el piso ni... Esta. Eso, Sí, exacto. como puedes ver, no toca ni el piso ni la cubierta. Entonces, siempre me gusta esa arquitectura que te saca de en sí y te... ¿Y qué dices, 1000 Sergio? veces les invito a asado. Sí, pero me gusta la arquitectura que siempre te despoja de todo lo que tú conoces y te hace pensar, ¿verdad? Y como que Bien. te saca de lo que tú piensas que son las cosas o como que te confunde y no entiendes muy bien qué es lo que está pasando. La casa de Sergio Sí, es es como así. que en la escuela o en la vida misma se construye un lenguaje para leer las casas, ¿verdad? Columna, viga, pared, techo, etcétera. Ya hay arquitecturas que no las puedes leer con ese lenguaje. Entonces necesitas construir un nuevo lenguaje o darle un nuevo significado a las palabras para poder digerir lo que tus ojos están viendo, ¿verdad? Entonces, esa es la arquitectura que a mí me gusta, o que por lo menos nos llama la atención, ¿no? La que te Muy provoca. bien. Ahí pasa otra obra. Bien. Bien. No, siguiente. Bueno, vamos a otra. Me quedé sin palabras. Vamos a otra pregunta. A ver, había una pregunta que a mí me llamó la atención, que era una película que no volviste a ver. Sí. Una película que yo vi cuando era como adolescente, que es una película de Luis Buñuel, que es El Ángel Exterminador, que es El ángel El exterminador. Ángel Exterminador, que es una Ok. película un poco surrealista, es muy, muy divertida, porque habla trata de un grupo de gente que va a una cena en una casa, en una mansión un poco elegante, un poco burgués, y al final de la película, bueno, al final de la cena, perdón, no pueden irse, no pueden salir, entonces empiezan a tener unos conflictos, empieza a entrar un poquito en caos la gente, pero no entiendes por qué no pueden salir, no entiendes cuál es el límite, porque no hay ningún límite físico, ¿no? Y al final de la película te das cuenta que es un poco un límite psicológico, y la gente, o sea, va de un comportamiento que es completamente elegante, burgués, a una irracionalidad y un caos total, que ese tipo de películas a mí me encantan, igual que la rebelión del Atlas, me encanta cuando la sociedad entra en caos y todo está por el aire, ¿no? Pero hay una crítica muy interesante acerca del comportamiento social, hay un crítico muy fuerte a la burguesía y las normas psicológicas que nosotros nos creamos por normas sociales. Luis Buñuel además que su manera de contar las historias, a mí realmente me gusta mucho. Son películas un poquito Es extrañas, muy divertido. pero tremendamente divertidas, tremendamente divertidas. Sí, Ahí está. es muy divertido. ¿No? Es ¿Y psicológico. ese cambio de, cuál fue el cambio que más, que más
gracia te produjo? Ese entre el glamour y el no poder salir, ¿cuál fue la reacción que más te divirtió? Creo que hay una escena en la que una de las mujeres que era la más elegante, la más fifí, empieza a morirse de hambre y pierde el control y pierde así todo el glamour, pero de esa persona en específico es tremendamente chistoso y divertido. Yo creo que sí, esa es la escena que más me Ok. gustó. Ahí hay como ahí están entrando unas ovejas. Sí, es interesante porque muestra ovejas, muestran unas arañas, en otros lugares unos osos, y como que la van repitiendo. La de las ovejas la vemos mucho en la película, pero Y eh, es muy divertida. bien, acá está la oveja arriba en la mesa. Sí. Pero es que es muy profunda la crítica social que tiene, pero en una forma bastante surrealista, un poco irónica de contarla, ¿no? Este es el flyer, el coso. En Sí, el 62 es. sí, no, Ahí está. es blanco y negro, bastante antiguo. Sí. Si no me equivoco, creo que hicieron no la vi, pero o sea, vi que hicieron eh, la volvieron a Una hacer remake, algo el final nuevo. de un remake. No la vi, así que no estoy del todo segura, pero vi imágenes como que replicando la película que tengo entendido que la volvieron a hacer. Pero Bien, la del 62 es fantástica. bien. Eh, ¿Otra pregunta? A ver, una intervención urbana, puede ¿Mm? ser. La, ¿Sí? la Plaza León Aucoc, no sé si lo ubicas, No. la Catón y Bazar. ¿Qué me dijiste? ¿La plata? No. Plaza León Aucoc. Ah, sí, la que no hicieron nada, ¿no? La que no había que hacer Exacto. nada. Sí, sí. O sea, en realidad sí hicieron mucho, ¿verdad? Que es el trabajo de mirar, el trabajo de entender, el trabajo de reflexionar. O sea, sí hubo un trabajo, pero no es arquitectónico, ¿verdad? Esa intervención a mí siempre me sirve cuando estamos trabajando en espacio público, porque te llama a primero entender el lugar, a reconocer las cosas, y muchas veces en vez de agregar cosas, es simplemente ordenarlas, ¿verdad? O reconocerlas como tal, y ya está. No siempre hay que intervenir las cosas. Esta. Sí, 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 es una plaza que les pidieron intervenir y ellos fueron y hicieron encuestas con los vecinos y hubo como un proceso participativo igual, donde les preguntaban qué quieren o qué necesitan y ellos ya no necesitaban nada, ¿verdad? Entonces simplemente se hicieron unos trabajos de refacción, de embellecimiento de las cosas que ya estaban, donde faltaba grava, creo que pusieron un poco de grava, arreglaron los accesos y ya. Y yo creo que es una reflexión súper grande al trabajo que hacemos hoy en día, ¿verdad? Porque siempre que te llaman a hacer una intervención en un lugar público, siempre lo primero que quieres hacer es transformarlo, ¿no? Transformarlo de alguna manera y Como que resaltar y sobresalir. sobresalir. Pero, ¿qué pasa con la gente que ya reconoció el lugar, digamos, que ya se apropió del lugar, ¿verdad? Entonces, ese trabajo de escuchar también es hacer arquitectura, ese trabajo ¿Entender? de entender, de mirar hacia atrás, ¿verdad? Entender la historia del lugar, también es hacer arquitectura, ¿no? Entonces, como tú dices, donde no hicieron nada, pero en realidad sí se hizo todo el trabajo de arquitectura que se tenía que hacer. Bien. Ahí estamos viendo. Y después, la obra de ellos, ¿también les parece interesante? La Katana Basal. Sí, sí, sí. La... Ahí está, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen unas viviendas que son bien bonitas, que tienen muchas reflexiones eh, de la Sí. Católica. O sea, tienen obras bastante grandes, ¿no? También, o sea, dentro de este discurso de Claro. no hacer nada, también tienen unas obras que son gigantes. Eh, Sí, tienen mucha obra grande tienen.
Sí, sí, proyectazo. O sea, a mí me gustaba mucho ver sus obras de vivienda social porque me servía mucho para entender algunas reflexiones de relación de los espacios. A mí me gustan mucho sus obras de Esta es vivienda, ¿no? Como, la más conocida, esta es la más conocida, ¿no? La que le colocaron este edificio Ajá, antiguo. como es antiguo y esta es la intervención de ellos, ¿no? Que le pusieron todas estas pasarelas, estos balcones Ajá, nuevos, ¿no? que le sí, 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 pusieron unos exacto, balcones, ¿verdad? Sí, exacto. Esa en ahí está. específico me gustó bastante. Y es esa, yo creo que es esa capacidad de escuchar, de entender y de mirar, de comprender. Y Claro, en realidad le habían ofrecido demoler este edificio, hacer uno nuevo, y ellos dijeron, no, vamos a aprovechar lo que tienen. Y la gente decía, necesitamos balcones, expandir espacio, entonces modificaron todo eso al edificio actual, ¿no? exactamente. Pero ahí también hay una reflexión de los entendimientos de los recursos, porque muchas veces hay esta necesidad de la arquitectura de intentar como que sobresalir y tener algo grande y tener algo que sea gigante y lujoso, y ellos yo creo que tienen una idea muy clara acerca de las necesidades y cómo implantar esas necesidades, ¿no? Que en ese proyecto en específico me parece que lo hicieron de una manera muy fantástica. Sí, Bien. como, Pasemos a otra vez. Ya, yo tenía una que en realidad un poquito la cambié, que era un fotógrafo de música. Y Acá les quiero mostrar, mira, antes que pasemos a fotógrafo de música, sí, ¿ves? Ahí sí, está. sí, sí. Lo exacto, azul es lo que han hecho ellos, Una ¿no? Han puesto que, ajá, le puso balcones. que sería este espacio, ¿no? exactamente. Sí, sí, sí. Es una intervención súper Eh, inteligente. ahí está el proceso, ¿no? Exacto, sí. Eh, Sí, eso, Le agregaron lo que, ellos siempre hablan de eso de agregar lo que falta, ¿no? Buscar entre los vecinos lo que falta, y lo que faltaba era lo gris que está ahí, ¿no? sí, no, y entender sobre todo lo que la gente necesita, ¿no? O sea, y Y no solo como, entender, pero plasmarlo de una manera que es muy, muy de ellos, ¿no? Su arquitectura es muy bonita. Entonces hicieron como un edificio adelante, ¿no? Porque Ajá. obviamente está una estructura nueva. Como dicen los de Talca, se ve con los oídos, ¿verdad? claro, Escu- está bueno escu- eso. sí. Acá está la imagen, así la entendés. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, fotógrafo de música. Que en realidad no es fotógrafo de música y que en realidad no es siquiera fotógrafo, bueno, fotógrafo legal. Hay un arquitecto mexicano que es Manuel Cervantes, que es arquitecto, no es fotógrafo, pero a mí, yo soy súper fan de su página de Instagram, eh, porque tiene un ojo tan entrenado que su Instagram parece un Instagram de fotografía de arquitectura. O sea, entonces, sí, no sé si puedes entrar a su Instagram. Para mí Ahí es un vamos. fotógrafo de arquitectura no reconocido, no mencionado, que no trabaja para nadie más que para sí mismo, pero siempre me ha interesado, bueno, tanto su arquitectura, pero Cervantes con Manuel se me Cervantes. corta. ¿Es español él o es mexicano? ¿O está en No, España? mexicano, Es mexicano, es mexicano. Ah, ahí de está. CC Arquitectos. Es arquitecto, exacto. Todas sus fotos están completamente curadas, o sea, no hay una foto que no se le escapa nada, o sea, tiene composición, pero sobre todo tiene una manera de entender y visualizar la arquitectura y la arquitectura suya o de obras que visita que me parece que es completamente fotógrafo si no lo ha, o sea, si no se dedica a eso. Sí, tiene un ojo bien. Igual, por ejemplo, esta foto no es de él, es de Rafa. Pasa que tiene fotógrafos muy buenos. Tiene. Pero el Instagram, o sea, su Instagram personal tiene fotos Sí, iguales sí. de lugares Este en el personal. Sí, sí. Tiene un ojo muy ejercitado. ¿Y le gusta solamente las imágenes o le gusta también la obra? No, o sea, las imágenes son de su obra, así que su obra igual es muy bonita, es un tipo muy, muy No, delicado. porque una cosa es que te guste, hay diferencias en que te guste la fotografía a que te guste la obra de arquitectura, ¿no? A mí me gusta la imagen, pero primero me gusta la imagen, después veo si me No, gusta su la arquitectura, arquitectura, ¿no? igual me parece que o sea, me gusta mucho. Hay un tema con la materia que igual trabaja
que es bien interesante. Si ves su croquis, por ejemplo, tiene diferentes tipos de proyectos, desde residenciales a unos más comerciales, con diferentes tipos de sistemas constructivos, y en todos hay una reflexión del espacio que es fantástica, ¿no? Y el entorno, y el terreno, y el territorio. Es muy bonita su obra de Manuel Cervantes. Tiene un edificio ¿cómo se llama el edificio? El de ladrillo, el que tiene esa punta. ¿Cuál? La casa Tesón. La Casa Tesón, sí, que igual ese es muy bonito. Siempre a mí Bueno, me gusta ver su sí, obra como referencia, porque es una persona muy sensible en la manera que tiene de implantar arquitectura. Y como muestra, por ejemplo, esa imagen, tiene ahí toda la parte del entorno adelante. No es necesariamente ver la arquitectura como frente, pero está muy relacionado a cómo él propone su arquitectura, ¿me voy a entender? A su manera de mostrarla es también su manera sí, de implantarla, de proponerla. Así que sí, está relacionado con los dos. muy bien. Ahí estamos viendo más imágenes. Mirá qué buena está la maqueta, Sí, sí, sí. estas fotos. Creo que Utopía, creo que se llama. Sí. Sí. Bueno, ahí tiene uno o dos croquis, ¿no? Ya tiene, creo que tiene dos números del croquis. Creo que uno. Cre- Creo que Tenía, Uno o dos. salió recientemente, o sea, el año pasado, el año pasado. No sé si tendrá otra. Bueno, yo conozco una. Nosotros conocemos una. Ah, una es, pensé que tenían dos ya. Qué buena esa foto. Pero acá tienen más piedra. Bien, qué bonito. Sí, Eh, no, vamos, sí, vamos a la última pregunta, que estamos en horario. es la mía o la tuya, la otra. ¿Eres tú? ¿Qué te queda la pregunta? A ver, yo tengo una canción de los 90 Así. de Miles Davis, de ¿De jazz. quién? Miles Davis. Ah, pensé que ibas a decir Charly García, porque en varias cosas vi hashtag Say No More en sus publicaciones. Sí, escuchamos mucho de Charlie. Porque pusieron, ¿no? Hay en varias fotos de ustedes pusieron hashtag Say No More. Entonces me imaginé. Sí, así es, siempre. Miles Davis. Sí, ¿Por qué Miles Davis? de Arrival. No sé si la conoces. No. Es una canción que está compuesta con una melodía, pero en medio de la melodía hay silencios. Y el silencio o sea, yo por primera vez experimenté el silencio como parte de la melodía. Y eso me gusta mucho porque es igual, me gusta mucho en la arquitectura que está compuesta por vacío, es para mí, o sea, me ayudó mucho a entender la arquitectura. No. ¿Qué, qué es como unos intersticios de silencio? Como que Sí, empieza la sí, canción y hay silencio. suena la trompeta y viene un silencio. Y ese silencio hace intensificar el sonido que pasó y Ok. hace intensificar el sonido que va a venir, porque no sabes cuándo va a venir. Estás como en un suspenso y vuelve a sonar y es una melodía muy dulce, pero otra vez viene ese silencio y otra vez viene la melodía y así y se construye a partir de hacer y no hacer y no hacer. Entonces eso para mí es fantástico. Es muy bonito, sí. ¿Y cómo lo podés adaptar eso a tu trabajo? ¿Lo puedes adaptar? Claro, en el proyecto de las Flaviadas, por ejemplo, de ese muro lindero, que de cómo el silencio hace que ocurran, oye, hace intensificar las acciones del ser humano, ¿verdad? O el vacío. El recorrer un vacío hace que te des cuenta que estés caminando, por ejemplo, un acto tan automático o tan cotidiano. El silencio te hace eso, de que te des cuenta que estés caminando, de que te des cuenta que estás respirando, o que te das cuenta que estás pensando, ¿verdad? Cosas que en el día a día se van. Entonces, la buena arquitectura siempre,
Siempre está Ahí está. acompañada de silencio. Sí, sí. Por ejemplo, ahí la pendiente igual hace eso, ¿verdad? De que sea un poco más gastante el caminar, pero te hace ser consciente de tu caminar, ¿verdad? Entonces, eso nos interesa muchísimo. Muy bien. Está. Así que, bueno, ¿cómo termina el viernes para ustedes? ¿Qué hacen hoy viernes a la noche en La Paz? Por ejemplo, si yo estoy ahí con ustedes, digo, bueno, ¿qué hacemos a partir de las 8? ¿Qué hacemos en La Paz? No. Me tienen que sacar a pasear. ¿A dónde va? ¿A dónde me llevan? Y te llevaríamos a un lugar más conocido como la oficina o alguna casa y unas cervezas y tal vez un poco de Charlie, un poco de Spinetta. Te- Pero si estoy en La Paz no quiero eso, yo. Por eso estoy acá, No, pero aquí igual se arma, se arma. O te con presento, Charlie y Spinetta. te presento, te presento grupos igual que recién conocí esta semana o que los estoy experimentando, pero Bien. siempre con una cerveza fría acompañando. ¿Eso me va a ayudar para que no me apune? ¿Para qué? Para que no me apune, para que no esté con el cosa ese del oído y todo. ¿Me va a hacer bien o no? Depende, depende. Pero, Eh, sí, pero yo creo que sí, como decía Luis, definitivamente un lugar con una cerveza y un poquito de música. Ahí capaz podemos adaptarnos un poco ¿Sabes dónde te a tus llevaríamos? gustos. A un mirador, bien. porque como Sí. estamos en una ciudad de montaña, eh, es increíble poder ver la ciudad así como una maqueta, que es algo que no se puede dar en todas las ciudades. Entonces yo creo que sería súper interesante que cuando vengas nos vamos a uno de los miradores más altos y Bien. ahí nos abrimos una cerveza. Y caminar bien despacio porque no puedes caminar rápido ahí. No, Claro, no, definitivamente un poco lento. Lento, ¿no? Pero para poder pasear tranquilamente. con estas pausas, Bien. con estos silencios que decimos, ¿no? Imagino que ustedes están acostumbrados ya, ¿no? Pero, ¿cómo es el tema de, bueno, capaz, bueno, vivieron en Asunción, ¿sentían esa diferencia de la presión del aire? ¿Esa cuestión, Sí, la sienten? cuando tomas alcohol a nivel del mar, no te sube. Nada. Y las resacas se reducen al 30%. Una de ¿En las cosas, serio? hay dos cosas donde más te das cuenta. Uno es en las resacas, dos en tu capacidad para correr y trotar, porque cuando caminas o trotas a nivel del mar, eres pues veloz, cosa que cuando corres acá es un poco más lento, es un poco más, te quedas un poquito menos sin aire, ¿no? ¿Y en Y claro, sí, el día a día también les sucede lo mismo, como a nosotros que estamos allá? cuando te das lo suficiente, sí. A mí me pasa que de vez en cuando viajo y me voy 4, 5, 6 semanas y a la vuelta lo sientes un poquito, no tan terrible, pero definitivamente lo sientes en tu presión y en tu capacidad para subir las gradas y subir pendientes. Pero Y también, además que La Paz es así, estás todo el día subiendo y bajando. sí, Sí, pero sí. además llegas al alto, que es lo más arriba, y de ahí bajas. Entonces, lo ideal, y esto te doy como consejo siempre que pasa cuando vienes a La Paz, es llegar y quedarte a una misma altura, porque en La Paz hay barrios que son tremendamente altos, hay barrios que son tremendamente bajos. Por ejemplo, la diferencia entre esos dos proyectos es una gran diferencia. Entonces, siempre te quedas y te quedas al mismo nivel de altura. No vuelves a subir ni vuelves a bajar hasta que tu cuerpo se Amigos, tumbre y de ahí ya recién puedes volver ¿y, a... Mucha de la... y cuál es la mayor diferencia que hay de metros? Y puede ser, 700 metros. no, puede ser unos 1000 metros. ¿De Con- diferencia en la misma ciudad? De unos Entre, 1000, digamos, el alto y la parte más baja sí, puede ser, ¿no? Sí. sí, porque, Tal vez un ¡Wow! poquito menos. Es un montón, 1000 metros en la misma ciudad. sí, 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 porque teníamos una amiga que tuvo una hija recién, que nació con problemas respiratorios y se tuvo que mudar a un barrio que era 2600 metros y antes vivía en un barrio que era 3600 más o menos. Entonces, ¡Wow! Sí,
hay una porque tienes la parte del alto, luego tienes la ciudad, y luego tienes una parte que es un poquito más cálida, donde es ese proyecto Sí, que es más el valle. de Piedra, que es un poquito más valle, ya camino a otra ciudad, y Bien. es bastante diferente. Sí, aquí en 2 horas tienes altiplano, tienes nevados, tienes, Tienes selva tropical tienes también. selva tropical, tienes Oh. todo, tienes desierto, tienes todo a 2 horas. Todo lo contrario a lo que me sucede a mí, ¿no? ¿Conocen Buenos Aires, Argentina? Esta parte de la llanura. No, Santa Fe conozco. Bueno, Santa Santa Fe es lo mismo. ¿Cómo se sentían, por lo que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo se sentían acá, por ejemplo? Yo de Santa Fe estoy a 400 kilómetros o a 500 y es lo mismo, ¿no? Tipo, entre Buenos Aires y Santa Fe no hay cambios, es lo mismo. ¿Cómo sienten de golpe eso? Que pueden de Buenos Aires a Asunción, que se dan 1200 kilómetros, es lo mismo, no sucede nada, no hay montaña, no hay nada. Es tipo, no, aquí es súper, súper. ¿Cómo se imaginan eso ustedes? ¿Están en un lugar donde hago 1000 kilómetros y es No, la aquí llanura? Bolivia tiene tres alturas. O sea, tienes la parte más alta que es el altiplano, tienes valles y los llanos. Y eso está a 1 hora en avión. Por eso. O sea, ¿Cómo manejan ustedes que no pasa nada durante días de viaje? ¿Cómo se Te sentirían? acostumbras, te acostumbras. te acostumbras. Lo sientes, pero en la presión de los oídos, porque claramente cuando vas de un barrio a otro, tus oídos, ¿cómo se llama? Siempre como que revientan. Sí. Bien. Pero uno se va acostumbrando, en realidad, no es, no es tan fuerte si lo haces más seguido, pero o sea, si tienes problemas del corazón, sí es un poquito más complicado, ¿no? O sea, eso sí, tienes que estar bastante activo para no sufrirlo. Muy bien, así que, bueno, el día que estaré en La Paz, ya sé, me tengo que mantener un día en el mismo barrio Sí, sí. y si ustedes están en otro barrio, me esperaré Pues al otro día. te vamos a buscar, así que el primer día no podemos hacer el mirador, y me quedo en el mismo. Esperaremos unos 2-3 días para llevarte al Bien. mirador. Así que, no, Así que bueno, espero que puedas algún rato venir por La Paz y definitivamente nos avisas y te hacemos un... sí, las veces que fui a Bolivia llegué hasta Santa Cruz. Así que ahora me Ahora faltaría subir. tienes un pendiente ahora. Si nunca subí, siempre me quedé en el llano en Bolivia, en Santa Cruz o en la parte de Argentina. Eso pasa con mucha gente. Aparte te asustan, ¿no? Es muy alto. No, no tienes que asustarte. Ya la escaloneta ya demostró que la altura es psicológica. Es verdad, es verdad. No, además, siempre hay... ¿Apoyaban a Messi? ¿Gritaban goles de Messi en Ajá. el último mundial? ¿Gritaban goles de Messi en el último mundial? No los gritábamos, pero sí quería, yo sí quería que salga Messi. Bien. Por Messi. Era Por Messi. Messi, claro. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos veremos en cualquier momento. Sí. No, si vienen acá a Buenos Aires, avisen. Gracias a ti. Un gusto, Adrián. Muy bonito, gracias, Adrián. Dale, gracias. Bueno, Gracias. chao. Chao, gracias. Buen fin de... Chao, chao. Gracias, igualmente.